Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de discusión. Bienvenidos a este espacio que forma parte del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación de la Universidad Católica del Perú. Queremos darles la más cordial bienvenida a ustedes que se están uniendo con nosotros. Vamos a empezar de manera puntual. Y para iniciar el día de hoy, me gustaría comentarles que vamos a discutir, buenas noches, vamos a discutir entonces un tema que entendemos nosotros se hace importante en la coyuntura en la que nos encontramos actualmente. Mi nombre es Miguel Rodríguez y hoy voy a actuar como moderador de este espacio, junto con mis compañeros con quienes hemos realizado ese trabajo de investigación. Bueno, en mi caso me desempeño como acompañante pedagógico y cuento con una maestría en educación universitaria y gestión educativa. Con ustedes también me gustaría presentar a Zulen Echevarría Llerena. Ella es docente de lengua, literatura y comunicación, especialista en promoción de la lectura. También cuenta con una maestría, ella en su caso, en docencia universitaria y gestión, y cuenta con un diplomado en problemas de aprendizaje y neuroeducación. Zulen, buenas noches. Buenas noches con todos. Tengo el gusto de presentarles también a Maurice Cateriano Hutton. Él es magíster en educación universitaria y gestión educativa, es comunicador audiovisual y fotógrafo de profesión. Se desempeña como docente con estudios de neuroeducación y neurociencia. Maurice, buenas noches. Buenas noches con todos. Y finalmente, me gustaría presentarles a Efraín Amanso Guamán. Él es docente de Ciencias y Artes de la Comunicación, especialista en dirección de fotografía y fotografía fija, magíster en educación universitaria y gestión educativa, docente universitario en diversas entidades educativas superiores del Perú, con estudios superiores también en neurociencia y neuroeducación. Efraín, buenas noches. Buenas noches con todos, gracias por estar acá. Para iniciar entonces, Efraín, ¿podrías comentarnos y comentar a la audiencia en qué contexto se desarrolla esta investigación? Claro que sí, Miguel. Hoy nos gustaría hablar sobre nuestra investigación titulada El síndrome del burnout en la educación virtual. Esta nos ayudó a entender mejor la situación en la que se desarrolla la educación universitaria, no solo en nuestro país, sino también mundialmente. Sabemos que la educación ha ido evolucionando y con ello las demandas con el rol docente han ido surgiendo, generando así una sobrecarga laboral constante para poder lograr los objetivos del aprendizaje. No podemos dejar de lado la pandemia del COVID-19, ¿no? Que esta ha contribuido a esta sobrecarga, en la cual los profesores, los docentes, y no solo los docentes, sino también los estudiantes, han ido adaptando estas actividades académicas a estos nuevos espacios virtuales. Así es, Efraín. La educación actualmente demanda una metodología colaborativa, la cual exige mucho de nosotros. Las clases, al ya no ser en su mayoría expositivas, requieren generar un entorno armónico de socialización y trabajo en equipo para lograr los objetivos. Estos espacios virtuales no deberían obligarnos a desvincularnos emocionalmente de nuestros estudiantes, ya que es ahora cuando más necesitamos este vínculo. Todos estos cambios han generado distintas emociones, tanto en docentes como en estudiantes, lo que sumado a lo mencionado anteriormente puede contribuir al desarrollo del síndrome de burnout. Gracias, Efraín, gracias, Maurice. Con esta introducción, entonces, nos gustaría hablar del síndrome de burnout y para ello tenemos preparado
este video. ¿Me confirman, por favor, si podemos oír el audio? Soy Carla y ya llevo 5 años como... ¿Es posible? Sí, sí, se escucha. Soy Carla y ya llevo 5 años como docente. En verdad es una experiencia única que me ha dado muchas alegrías, aunque últimamente me siento muy cansada. Siento que ya no es lo mismo, ya no doy más. Yo soy Gabriel Augusto Vargas y quiero dar las gracias a la institución por estos 20 años dictando de manera consecutiva que si mis alumnos son mis amigos, yo vengo a trabajar y a enseñar. Ya ellos verán si aprenden o no. Soy Maribel y déjenme decirles que llevo ya 35 años cumpliendo con mi deber de maestra. Siempre puntual con las entregas de notas y de informes académicos. Sin embargo, sigo haciendo lo mismo. Las mismas notas, los mismos informes, todo sigue igual. A veces me pregunto realmente, ¿para qué me esfuerzo tanto? Genial, entonces. Y para profundizar un poco más, y hablando sobre precisamente este síndrome y la educación virtual, ¿podrías aclararnos o de repente mencionarnos qué es el síndrome de Burnout? Bien, el síndrome de Burnout es una condición que se da por la sobrecarga laboral. Esta no se presenta de un momento a otro, sino es progresiva, quiere decir que va creciendo. Y pasa por distintas etapas. Va desde el entusiasmo por las labores, luego el estancamiento, la frustración y la apatía. Este se da por un estrés consecutivo y un mal manejo del estrés. Tiende a confundirse con la depresión, sin embargo, la depresión puede ser una consecuencia de un síndrome de burnout agudo o ya en su última etapa. Esta condición se presenta o se evidencia por 3 dimensiones. En primera instancia tenemos el agotamiento emocional, que es una sensación de cansancio, letargo, fatiga, como la respuesta del trabajador ante mucha carga laboral y el hecho de no poder gestionar sus emociones. Esta es una de las dimensiones que ataca más agresivamente y puede en realidad dar pie a que se genere el burnout. La manifestación es tanto física como psíquica. En la siguiente dimensión tenemos la despersonalización, que es el sentimiento de enajenación o de no pertenencia, inestabilidad, el bloqueo total de las emociones, el bloqueo de mantener contacto con las otras personas, y esto se presenta como un mecanismo de defensa ante el agotamiento emocional que se ha presentado en primera instancia. Finalmente, la baja realización personal está relacionada con la nulidad de reconocimiento de sus virtudes, en el caso del ámbito laboral, quiere decir de que no hay una autopercepción positiva y por lo tanto genera inestabilidad y también disminuye en realidad sus ganas de seguir trabajando de la misma manera como lo ha venido haciendo. Gracias. Entonces, ¿los docentes son vulnerables de desarrollar este síndrome? Actividad o toda labor que tiene que ver con el servicio, como es el personal de salud, la asistencia social y los docentes, son vulnerables a esta situación. Debemos recordar que los docentes básicamente no solamente transmiten conocimientos o no solamente se encargan de hacer sus clases, sino que tienen constante contacto emocional con los estudiantes. Y muchas veces esto es el detonante para que se pueda generar esta condición de burnout, ¿no? Este autoexilio, esta fragilidad que se presenta, que no solamente ataca su desempeño docente o en realidad sus labores, sino también demanda o vulnera su salud. Bien, claro entonces. Y ahora que tenemos esta primera dimensión, este primer componente del estudio, que es el burnout, es importante también hablar de un segundo componente, y ese es el relacionado, en el caso de la educación virtual, al desempeño docente. Para hablar sobre desempeño docente, entonces, me gustaría invitar a Maurice. Maurice,
¿nos podrías mencionar cómo es que entendemos el desempeño docente? Claro que sí, Miguel. Vamos a entender desempeño docente como la práctica que puede ser vista y medida por ciertos estándares y criterios y que es demostrada en el ejercicio de la labor docente que se refleja, por ejemplo, en la planificación de sesiones de clase, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la evaluación de los resultados, entre otros. Danielson menciona 4 dominios que orientan y determinan un buen desempeño docente: la planificación y preparación, el ambiente de aula, la instrucción y las responsabilidades profesionales. Gracias. Entonces, Mauricio, entendemos que el desempeño docente son todas las acciones que realiza su docente, no solo dentro del aula, sino también fuera, en el ejercicio de sus funciones y para lograr aprendizajes, ¿verdad? Y si ese es el caso, ¿cómo se ha visto afectado este desempeño docente? Ahora, dados los entornos virtuales de aprendizaje, hemos requerido que los docentes empleemos nuevos recursos, estrategias y herramientas. Antes, por ejemplo, el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje era de naturaleza complementaria. Sin embargo, el día de hoy, sobre todo dada la coyuntura, se ha convertido en algo imprescindible. El rol docente como facilitador del aprendizaje supone crear oportunidades y situaciones demandantes en los que el alumno administre sus saberes a fin de alcanzar ciertas competencias. A ello se le debe sumar la tarea de asesor, de promotor de interacciones, incluso de soporte técnico. Por ello, las competencias que debe desarrollar un docente hoy en día son tanto pedagógicas como sociales e incluso tecnológicas. Genial, muchísimas gracias. Para continuar entonces con la presentación, me atrevo a mencionar que esta no es la primera vez que ambas variables son estudiadas, no solo en el Perú, sino también de forma internacional. En el Perú, por ejemplo, podemos mencionar que se encontraron relaciones y asociación entre el síndrome de Burnout y la satisfacción laboral. Se encontraron también relaciones significativas entre el desarrollo del síndrome de Burnout y el desempeño docente, y se encontraron relaciones entre la adecuada gestión educativa y el desempeño docente, ya que estos estudios fueron relacionados anteriores al desempeño virtual. Sin embargo, actualmente los estudios están cobrando aún mucha más relevancia. ¿Qué tal de forma internacional? Mauricio. Justamente, Miguel, creo que vale la pena mencionar que hace un año Cristina Maslach, quien es la más reconocida académica en el estudio de burnout, ha sido premiada por la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos, haciendo su rol en estas investigaciones que sirven de base para la mayoría de los estudios analizados, como por ejemplo el de Rosas en Chile, quien investigó el burnout y sus elementos de prevención en las universidades en su país, García y Scorsi en Colombia, que investigó cómo el burnout afecta a los sentimientos de autoeficacia en los docentes. Estas investigaciones van revelando cómo el síndrome de burnout afecta no solo la vida personal de los docentes, sino también la profesional. Otros estudios complementarios como los de Yáñez en una universidad en Bolivia demuestra que o nos da luces sobre cómo se evidencia el síndrome de burnout en sus docentes universitarios, o incluso investigaciones como las de Fiorilli y sus colaboradores, quienes investigan cómo el síndrome de burnout desencadena emociones negativas en la labor educativa en docentes italianos. Muchísimas gracias. Y entonces, todas estas investigaciones ponen en realce que el síndrome de burnout es algo que se viene estudiando y más aún ahora se hace importante. Efraín, ¿podrías comentarnos entonces por qué fue importante para nosotros tocar este tema? Sí, claro, Miguel. En verdad es importante por varios motivos. La educación ha sido catalogada como una de las profesiones con mayor riesgo de desarrollar el síndrome de burnout. Esto lo confirman Schoffeli, Maslach y Mare en el 2017, y ese problema que afecta de forma directa a nosotros los docentes trae consigo también efectos colaterales en los estudiantes, sobre todo en sus aprendizajes. Entonces, ya que siendo nosotros, los docentes, los principales agentes de transformación en el mundo de hoy, es necesario que nos detengamos a pensar y a observar sobre nuestras necesidades.
necesidades como profesionales, así como también las relaciones que establecemos con nuestros estudiantes. Como equipo, nos dimos cuenta que en un nivel práctico y académico debemos velar por que los docentes nos encontremos en las mejores condiciones para poder llevar a cabo nuestra labor, cuidando las conexiones que creamos con nuestros estudiantes. Y en un aspecto aplicativo, estos resultados se tomaron en cuenta para la respectiva propuesta de solución, beneficiando así no solamente a los docentes de nuestra muestra, sino que esto sea replicado y se genere esta ayuda que tanto necesita el profesorado. Todo esto nos llevó a buscar una relación entre el síndrome de burnout y sus diferentes dimensiones, como son el agotamiento emocional, la despersonalización y la falta de realización personal con el desempeño docente. De hecho, Efraín, en realidad ya hablando sobre la metodología de nuestra investigación, creo que es importante mencionar que nuestra investigación tuvo un enfoque cuantitativo. Eso quiere decir que nosotros recogimos datos, medimos las variables de estudio en los individuos y un alcance correlacional, ya que buscamos encontrar las relaciones entre ambas variables. Finalmente, creo que es importante mencionar que dentro del enfoque, nuestro diseño fue no experimental, es decir, nosotros no modificamos ni manipulamos ninguna de las variables y se realizó de forma transeccional, lo que quiere decir que fue un estudio que se realizó en un solo momento en el tiempo. Hablando de la muestra, consideramos a una población de 86 docentes de la carrera de Comunicación Audiovisual de una universidad de Lima. Los docentes que contaban con entre 23 y 63 años, contaban con diferentes tiempos de servicio en la universidad, y sin embargo la mayoría de ellos, es importante mencionar, que trabajaban de manera de tiempo parcial. De estos 86 docentes se obtuvieron resultados de 57, cantidad que constituye la muestra experimental. Para determinar el síndrome de burnout en estos docentes, utilizamos el cuestionario diseñado por Mashlash y Jackson, que consta de 22 ítems adaptados para los docentes peruanos por Ballenas en el 2016. Se responde utilizando una escala de Likert de 0 a 4. Para el desempeño docente, utilizamos los resultados del cuestionario denominado encuesta académica, que se usa en la misma universidad y la aplica el Departamento de Calidad Educativa. Consta de 19 ítems, de los cuales 11 evalúan al profesor, 9 cuantitativos y 2 cualitativos. Para estudiar la correlación, utilizamos el coeficiente de correlación de Spearman, que mide el grado de asociación entre dos variables, y finalmente, para recoger los resultados cualitativos, utilizamos una guía de entrevista semiestructurada que constó de 12 preguntas para obtener información de los docentes. Bien, y es gracioso, bueno, no gracioso, interesante en realidad, que comentes que tenemos resultados cualitativos. Nos gustaría conversar al respecto en un minuto, pero para ello nos gustaría presentar primero los resultados cuantitativos. Los resultados cuantitativos nos indican que un 10% de los docentes tenían un riesgo alto de desarrollar síndrome de burnout, lo que sumado a un 31% de los docentes suman un aproximadamente 40%, lo que se acerca a la mitad de la muestra, con un riesgo de desarrollar el síndrome. Esto es bastante interesante y lo que nosotros quisimos hacer fue encontrar entonces cómo se distribuye este riesgo por cada una de las dimensiones del burnout, que como ya fue explicado son el agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal. En el caso del agotamiento emocional, encontramos que un 24% de la población muestra un riesgo alto de desarrollar este agotamiento. Ya fue mencionado que esta es la dimensión que ataca con mayor agresividad, por lo que esto constituye un gran problema para los docentes, porque pueden estar en riesgo de desarrollar este síndrome de una manera más rápida. En cuanto a la despersonalización, encontramos que un 8.7% de los docentes ya presentan síntomas de desarrollar esta despersonalización, que se traduce como sentimientos de frialdad hacia sus compañeros y también hacia sus estudiantes. Lo que sumado con un 24% que muestran un riesgo medio de desarrollarla
también es un porcentaje significativo. Sin embargo, al hablar de realización personal, nosotros encontramos que un 78,9%, es decir, casi un 80% de los docentes muestran valores altos de realización personal. Es decir, ellos se sienten cómodos con su trabajo, ellos tienen una evaluación de su propio desempeño que resulta positiva. Estos resultados, de alguna forma, nos parecen interesantes de seguir explorando, y en el caso de la correlación entre ambas variables, lo que encontramos fue que, antes de hablar de los resultados de la correlación, en cuanto al desempeño docente, como ya fue explicado, este desempeño se midió utilizando la encuesta académica que la propia universidad toma a sus estudiantes. Los resultados nos indican que el 68% de los docentes muestran un resultado de un desempeño docente muy bueno a los ojos de sus estudiantes, mientras que un 17% muestra un desempeño bueno y un 14% de los estudiantes encuestados opina que sus docentes tienen un desempeño regular. Esto nos hace ver que cuando evaluamos la correlación entre ambas variables, no encontramos una correlación estadísticamente significativa. Es decir, de cara a la estadística, no encontramos relación entre el desarrollo del síndrome de Burnout y el desempeño docente. Sin embargo, como ya fue mencionado antes, nosotros quisimos utilizar una herramienta cualitativa para investigar estos datos con una mayor profundidad. Suelen, ¿crees que podrías mencionarnos qué fue lo que encontramos de forma cualitativa? Bien, cabe resaltar que nuestra investigación es rica y provechosa para todos justamente por los datos cualitativos, porque no solamente nos queríamos quedar con resultados que nos indiquen si un profesor tiene o no tiene burnout, sino queríamos saber qué era lo que estaba sucediendo dentro de sus labores. La responsabilidad profesional entonces del educador hay que tener en cuenta que no solamente se limita a la transferencia de conocimientos, sino es una labor relacional. Para analizar estos discursos de los docentes hicimos una triangulación. Para ello hicimos un análisis intratextual, quiere decir del propio discurso y las afirmaciones que hacen los docentes, intertextual, viendo coincidencias que tenían entre los docentes en algunos aspectos, y extratextual quiere decir con la parte cuantitativa, como son las encuestas, y a eso también le hemos sumado las opiniones de los estudiantes, que también fueron vitales para arrojarnos resultados que han sido vitales para esta situación. Uno de los aspectos que vamos a analizar, que era, como mencionabas, que era un 24%, que es un número alto, el cual corre riesgo de desarrollar burnout. En el caso del agotamiento emocional, los docentes manifestaban que esta virtualidad les había impactado porque no tenían primero las herramientas con anticipación para poder dictar sus clases. Por otro lado, también encontraron que los estudiantes no eran tan autónomos como ellos pensaban y que requerían comunicarse con ellos, pero la virtualidad no se los permitía. Esto lo podemos contrastar un poco con lo que nos dice Cristina Maslach, que dice que este cansancio crónico y esta baja energía que podemos encontrar en nuestras labores diarias son en realidad las que nos van a conllevar a insatisfacción laboral y de una u otra manera derivan en un bajo compromiso con la institución. Si hablamos en todo caso de desempeño docente, esto definitivamente, este aletargamiento va a impactar y no va a mantener en realidad este trabajador la misma energía y el mismo ritmo que ha llevado en sus labores a lo largo de su carrera. En el siguiente caso, que podríamos hablar de la despersonalización, vamos a enmarcar primero la despersonalización según Bosquet, quien nos dice que era un método de defensa, un mecanismo de defensa para inmunizar el sufrimiento, ¿no? ¿Qué los dijeron los docentes? Esta virtualidad lo que hizo es alejar al estudiante del docente. Sin embargo, estos docentes encontraron algunas soluciones extracurriculares, vamos a decirlo extralaborales, para mantener contacto y poder dar el alcance, el andamio, las asesorías a los estudiantes para que no se sintieran de una u otra manera alejados.
Ahora, también ellos hacían referencia de que no mantenían contacto con sus compañeros y que el estar solo en este medio virtual también había impactado dentro de ellos. A ello vamos a sumarle el comentario de Cuenca, quien nos dice que la labor docente es una práctica relacional, ¿no? Hay una interacción y hay un intercambio de conocimiento por distintos medios y modos, lo cual hacen que el desempeño docente sea bueno. Entonces acá la alerta que encontraron los docentes fue una muy buena salida para que esta despersonalización no se agudice, ¿no? A pesar que el marco de repente podía llevarnos a ello. En el tercer aspecto, ¿no es cierto?, que es esta realización personal, ¿no es cierto?, el identificarse, y como ya habíamos dicho, que este era cuando los individuos, los trabajadores se sientan exitosos, logrados, ¿no? Probablemente la retribución económica no es exactamente lo que ellos buscan. En realidad, los estudiantes reconocieron que los docentes daban mucho más de su tiempo, que también habían buscado la manera de tener una cercanía con ellos y de colocar material novedoso para que esta virtualidad cobre sentido. Entonces, digamos que este fue el motor o el combustible para que los docentes no deriven en burnout, a pesar que tenían bastante cansancio emocional. Vamos a sumar un comentario súper importante que es el de Danielson, el cual ella menciona que los docentes, los mejores docentes o los que tienen el mejor desempeño son aquellos que crean espacios de aprendizaje y que generan interés, entusiasmo, motivación. Estos maestros son inolvidables, pero porque mantienen su papel o su rol de adultos, quiere decir, dan soporte, son cercanos, pero no intentan ser amigos, ¿no? No rebasan esos límites, y eso hay que tenerlo muy en consideración. Es una profesión, son unas labores que requieren bastante la parte emocional, sin embargo, no podemos entrar a que esto afecte nuestra vida personal. Es decir, Suelen, que a pesar que los datos cuantitativos mostraban que no se encontraban relaciones, en realidad el análisis cualitativo ha encontrado profundas conexiones en las relaciones que desarrollaban los maestros con sus estudiantes. ¿Es así? Sí, efectivamente, son los docentes los que han manifestado que ese reconocimiento que le dan los alumnos ha sido suficiente como para que ellos puedan dar esa milla extra en su trabajo. Genial. Y si es que esta es la situación y vemos que a pesar de ello existe cierto riesgo de desarrollar aún el síndrome de burnout, ¿cuál podría ser una propuesta de intervención, alguna forma de prevenir estas situaciones? Los escuchamos. Sí, Miguel. Ante esta situación, creemos que sería de mucha ayuda llevar a cabo un sistema de soporte al profesorado, con el objetivo de reducir este riesgo de contraer el síndrome de burnout y así garantizar el buen desempeño docente. Para ello se implementarían conversatorios liderados por profesionales acompañantes como líderes y miembros del departamento psicopedagógico. En ellos se podrán compartir experiencias, logros, retos, oportunidades de mejora, recomendaciones, entre otros, de manera virtual. Los grupos podrían estar conformados de acuerdo con la necesidad evidenciada. Podrán ser completamente heterogéneos o estar conformados por docentes del mismo ciclo, especialidad, experiencia, aficiones o utilizando otro criterio. Proponemos además un soporte y acompañamiento personalizado en reuniones individuales de un acompañante con un docente. Estas reuniones tendrán el objetivo de brindar acompañamiento sostenido frente a las necesidades evidenciadas y proveer retroalimentación de lo expresado por los estudiantes y realizar un plan de acción que permita mejorar no solo el desempeño docente, sino prevenir el desarrollo de indicadores del síndrome de burnout. Finalmente, también proponemos un aspecto muy importante que es el punto de vista de los estudiantes. Y para ello proponemos focus group, en los cuales se entrevisten a pequeños grupos de estudiantes y estos nos puedan brindar una
visión periférica de la práctica docente, ya que ellos son los principales usuarios. A su vez, también nos pueden brindar evidencias de buenas prácticas que se pueden compartir. Estas reuniones serían aproximadamente de 1 hora y se realizarían previas a la evaluación docente, como para tener también información adicional y bastante puntual sobre el personal y su desempeño. Entiendo entonces que esas acciones, los grupos de acompañamiento y de soporte al profesorado, el acompañamiento pedagógico cercano, formativo, y considerar las perspectivas de los estudiantes, tienen una intención más preventiva que a manera de una cura. Es decir, estamos tratando de evitar que ciertos indicadores del síndrome de Burnout se hagan mucho más evidentes, y por lo tanto que no desarrollemos el síndrome que, como ya hemos mencionado, puede derivarse en esta profesión que de por sí es relacional. A manera de conclusión, nosotros encontramos que el síndrome de Burnout, si bien es cierto, es una condición progresiva, es un síndrome que no solamente pone en peligro el desempeño laboral de cualquier persona que se encuentre en estas situaciones en las que se relaciona con otras personas, sino más aún la salud del mismo docente. Es por ello que, en el caso de que tomemos medidas preventivas adecuadas y oportunas que atiendan a los docentes y que atiendan a sus necesidades, con espacios, por ejemplo, de diálogo, podríamos mejorar las condiciones laborales y de esta manera lograr no solo que logremos los objetivos académicos que estamos buscando, sino también el crecimiento profesional de cada uno de los docentes, y que, por lo tanto, se evite el desarrollo de este síndrome de Burnout. Eso es todo con esta presentación, a manera de resumen de lo que contó la investigación. Muchísimas gracias a todos quienes están aquí. Nos gustaría ahora tener este espacio para escuchar sus dudas, comentarios o aportes en esta investigación. Muchas gracias con todos. Gracias. Le damos paso al público entonces. Nos gustaría saber si es que tienen alguna duda, alguna pregunta o quizás algún comentario. Vamos a darle el paso a la señorita Yolanda Rodríguez. Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Dado que el rango de edad, por lo que ustedes escribieron, ¿no? El rango de edad es bastante grande, incluye profesores muy jóvenes y profesoras muy jóvenes, hasta profesores ya casi en edad de la jubilación, ¿no? ¿Hicieron algún corte por edad? Porque supongo que tiene que ver con familiaridad con la tecnología, etcétera, ¿no? Esa era mi pregunta. Gracias. Muy interesante la investigación. Muchas gracias. Gracias. Bien, en realidad no hicimos el corte por edad. Es una muy buena pregunta. Nosotros nos dimos cuenta de que, a pesar de que muchos docentes eran jóvenes y tenían un acercamiento distinto a la tecnología, al comienzo de la pandemia, que es cuando esta investigación inició, teníamos más o menos la misma situación y el mismo contexto con el uso de ciertas plataformas. Para muchos de ellos era novedoso utilizar, por ejemplo, Zoom. Entonces, la situación fue similar. Sin embargo, es interesante tomar en cuenta los rangos de edad para próximas investigaciones que nos permitan evidenciar si hay mayor riesgo en edades distintas. Muchísimas gracias por el aporte. Algo de lo que estuvimos también conscientes en la investigación es que los docentes que tenían menos edad eran más propensos a llevar más horas y a tener esta sobrecarga laboral de la cual también habla Maslach en sus investigaciones. Y es que por eso tampoco hicimos el corte, para ver esa información nos pareció muy provechosa. Cuando ya a medida que va avanzando el tiempo te das cuenta que llevar esta sobrecarga laboral al inicio no era lo mejor. Entonces es por eso que también no hicimos el corte. Muchas gracias, señorita Yolanda. ¿De repente alguien más? Ok.
creo que no, creo que quedó todo claro. Estamos Vamos igual a- como en nuestras clases virtuales, igualito. ¿Alguien tiene una Claro. pregunta? Listo, chicos, ¿entendieron todo, chicos? Sí, todo bien, todo claro. Es parte de la virtualidad. Sí, Bueno, ahora profesor, vamos a, sí, profesor, se vamos a le tomar, escucha. vamos a Acá hay tomar una un examen. pregunta Un en el examen. chat, creo, Miguel. Sí, suelen. La Catherine diferencia. Gisela Buena Guapaya pregunta. nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el estrés y el síndrome de Burnout? ¿Crees que nos puedas dar más luces al respecto? Bien, el estrés en realidad es alguna situación que nos puede llevar al límite y no necesariamente tiene que ser una situación negativa. Al contrario, ¿no? El síndrome de Burnout es un mal manejo del estrés y que a partir de estas dimensiones, digamos, se enmarcan para que nosotros podamos identificar que hemos caído en Burnout. Porque el estrés nos puede conllevar a otras situaciones, positivas o negativas, ¿no? En el caso de este Burnout, lo que pasa es que el ser humano, este trabajador, va a sentir un desgaste tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y eso no le va a permitir establecer un buen desempeño laboral. Entonces entenderíamos que un mal manejo de este estrés negativo, este estrés que te genera un cansancio que acabas de mencionar, es el que de manera constante genera el síndrome de Burnout, ¿sí? Y también está relacionado con las expectativas, ¿no? Por eso se decía que en un inicio el trabajador estaba entusiasmado. Es más, Bosquet hace como una narración, si pudiéramos en algún momento tener contacto con el libro, hace una narración bastante interesante y dice que el trabajador en un inicio, o es más, cuando alguien es nuevo, siente tanto entusiasmo por sus labores que a veces se llena de más trabajo del que les corresponde. Y luego, ¿por qué hablábamos de las expectativas? Cuando no cubre sus expectativas, sean salariales, sean de reconocimiento, entre otra variedad, dependiendo de la expectativa personal, es cuando llega un estancamiento, ve que no hay un crecimiento. Si a eso se le suma de que de repente la demanda empieza a ser más alta, lo que va a suceder es que ya no va a rendir de la misma manera y finalmente va a pensar que el error no es de su entorno, sino es personal. Es decir, hay algo personal que no me está permitiendo crecer y entra en esta caída, digamos, del síndrome de Burnout, ¿no? Que recordemos que es es progresivo, Paulatino, ¿no? No es progresivo. que uno tiene Burnout y se le quita el Burnout, sino que está en un umbral, digamos, de esa manera. Okay. Aquí nos dicen entonces en el chat que confírmanos si esto es correcto. La diferencia radica en la manera en la que se asimila el estrés, ya sea estrés positivo o estrés tóxico. ¿Sí? Sí, Genial. totalmente. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Señorita Yolanda. Yo tengo otra pregunta. Es que de verdad es muy motivador esto porque todos los que estamos acá somos docentes, entonces lo que están narrando nos toca directamente, ¿no? Nos vemos reflejadas o qué sé yo. Y entonces, claro, ha parecido como broma, pero en realidad creo que es algo que merece una mayor reflexión. ¿Cuánto contribuye a este estado? Ya llevamos más de un año, ¿no? Casi dos, de dictar las clases frente a una pantalla donde solo vemos imágenes, fotos, ¿no? Y donde efectivamente no sabemos lo que está pasando detrás. Y además el mensaje de la institución, de la universidad es eso es así, eso tenemos que ser comprensivas, tenemos que ser tolerantes, no se les puede obligar a los estudiantes a encender su cámara, además nos pueden denunciar por quién sabe, en fin, cualquier cosa que pueda ocurrir si les pedimos que enciendan la cámara. Pero los profesoras sí estamos obligadas a tener la cámara encendida. Lo acabo de consultar para estar segura y sí, la respuesta ha sido, usted profesora tiene que tener por obligación su cámara encendida durante toda la clase. Bueno, entonces, ahora, al comienzo yo recuerdo que era así, vamos a ser comprensivos, vamos a escuchar mucho a los estudiantes, yo también me siento reflejada en eso que ustedes han dicho, ¿no? Pero últimamente ya me estoy sintiendo agobiada de ver esa pantalla, ¿no? Ya me siento que comienza a afectarme después de tanto tiempo y comienzo a tener algunas reacciones, es decir, algún nivel de demanda comienzo a expresar frente a mis estudiantes. Bueno, quería preguntarles si se han detenido a analizar ese aspecto que finalmente es lo permanente durante todas las clases a lo largo de casi 2 años de dictar, ¿no? ¿Cuánto afecta en esta condición de los docentes? ¿Podría,
¿Podría volver a repetir la pregunta de manera concisa? Porque la entendí perfectamente y la última parte se me escapó. Eso, si en el estudio de la condición del burnout, cuánto está presente o afecta, si han mirado, si los profesores dicen algo con relación a esta condición en el editado de clases, ¿no? Con la cámara, Sí, saber lo que pasa detrás. sí, Por supuesto, justamente, Efraín, Mauricio. sí, justamente en la parte cualitativa, que ahorita le voy a dar pase a Su porque eh, es la que más domina el tema cualitativo, encontramos muchas participaciones de los docentes en los cuales también nombraban esto de la cámara en el espacio virtual, y que muchos se sentían como usted, agobiados, cansados, agotados, ¿no? Por estar obligados a ellos sí estar encendidos la cámara, pero lamentablemente no podías obligar al estudiante. Encontramos muchas respuestas así, que influían también al final en los niveles de agotamiento emocional, despersonalización o realización personal, ¿no? Y para complementar un poco el comentario de Efraín, lo que encontramos en las entrevistas era que esto afectaba básicamente lo que es despersonalización, ¿no? Que era un poco como en broma decíamos hace un momento, ¿no? Preguntar algo y no encontrar ninguna respuesta, o en todo caso no poder ver si te están haciendo un seguimiento, lo que se sentía el docente era que estaba realmente solo. Entonces generaba otros espacios para mantener el contacto. Sin embargo, creo que también cabe acotar que la investigación se hizo al inicio de la pandemia, donde sucedían dos cosas. No teníamos herramientas, estábamos enfrentándonos a un nuevo terreno, pero por otro lado también había una curiosidad de por medio, ¿no? Lo cual también podría funcionar en forma positiva. A nosotros nos parecería interesante, y es más, cuando nos invitaron a este conversatorio, decíamos, ¿qué pasaría si nuevamente volveríamos a hacer esta investigación, ya habiendo pasado tanto tiempo, y de repente, qué ha cambiado, tanto en los estudiantes como nosotros? No podríamos arriesgarnos a decir en cuáles son los puntos que se presentarían ahora, pero definitivamente, así conversándolo, hay aspectos en los cuales ya estamos bastante, de repente, consumidos, ¿no? Por esta virtualidad. Maurice creo que puede también decirnos algo al Sí, respecto. quería complementar también el comentario de Yolanda porque es muy relevante en cuanto a que la universidad, al menos en la que yo trabajo, está planteando y proponiendo, y ya estamos armando, tener una rama de posibilidades para los estudiantes de ser completamente virtual. Así pase la pandemia y así regresemos a clases. Y estamos sacando los aprendizajes, entre ellos lo que menciona Yolanda, de las dificultades o limitaciones que tiene para incluso utilizar esas limitaciones y ver cómo vamos a tener que replantear nuestro dictado para que los chicos empiecen a entender que si esta es la nueva normalidad, el vínculo no se puede cortar, ¿no? Y eso va a requerir mucho de los docentes, como nos hemos dado cuenta todos, creo, en este año y medio, casi 2 años, como dices. Y hay que buscar estrategias, herramientas. Yo obligo mucho a mis estudiantes a exponer cualquier tema chiquito, y cuando exponen tienen que prender la cámara. Entonces ellos saben que en cualquier momento en la clase les puede tocar exponer algo. Entonces como que ya se van acostumbrando a la idea, pero no ni todas las clases, ni todos los profesores de repente tienen esa oportunidad de variar tanto, ¿no? su dictado, sus sesiones de clase o su diseño instruccional. Pero es un tema que, a la par de cómo se está desenvolviendo la coyuntura, pues nos tenemos que adaptar. Pero es muy valioso el comentario y hace más relevante justamente esta investigación, ¿no? Para seguir investigando. Sí, finalmente creo que es importante mencionar que, tal como lo dijo Suelen, la investigación se llevó a cabo al inicio de la educación virtual, y por eso hablábamos de un riesgo de desarrollar ciertos indicadores de, por ejemplo, despersonalización, lo cual puede cambiar actualmente, y quizás no estaríamos hablando ya de un riesgo de desarrollar algunos indicadores de despersonalización, sino de factores desarrollados de indicadores de despersonalización, indicadores de agotamiento emocional, etcétera, ¿no? Que de repente harían, o sería interesante tenerlos en cuenta
en nuestras instituciones si es que pensamos que esta modalidad puede continuar en el futuro como parece que es la situación Va a que continuar. se avecina. Gracias, Sí. señorita Rodríguez, por la Silvia intervención. tiene una pregunta, me Por parece. supuesto. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, felicitarles por su investigación, que me parece bastante relevante, sobre todo en el contexto de pandemia que estamos viviendo. Ya, como han dicho, estamos yendo a un segundo año, a unos 2 años viviendo en esta situación. Y yo tenía una consulta y un comentario también, ¿no? Mi consulta va por ¿qué porcentaje de la muestra ya conocía sobre el síndrome de burnout? ¿Cuántos de ellos conocían qué cosa era? Y por otro lado, creo que también es importante hacer difusión sobre este síndrome, ¿no? Porque como bien han dicho, una cosa sería, es la investigación hacia el inicio de la pandemia y ahora que estamos prácticamente en un segundo año, ver cómo han podido cambiar esas cifras, ¿cierto? Y en ese sentido, quizás al hacer difusión de qué es este síndrome, qué características tiene, cómo se manifiesta en las personas, creo que podríamos comenzar también a identificar si lo estamos teniendo o no. Bueno, eso era mi pregunta y comentario. Gracias. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias por el aporte. Muchas Creo gracias, que señor. es Quisiera empezar importantísimo la con la difusión. respuesta. Maurice, ¿nos comentas sobre Sí, los quisiera empezar docentes? con la respuesta, de ahí de repente tú complementas con los números exactos, pero sí notamos que muy pocos docentes y ni siquiera la institución misma, cuando pedimos los permisos para hacer la investigación, no tenían ni idea de qué se trataba esto, ¿no? O tenían una idea vaga, pensaban que simplemente era estrés y que era manejado simplemente en las vacaciones con que hagan un taller de meditación y que todo iba a estar bien. Y se dieron cuenta que es algo que afecta a muchos docentes y si así no afecte a muchos docentes, porque la estadística te puede decir, solo 10% desarrolla, ese 10% pueden ser 20 docentes, si cada uno tiene 3 secciones, podrían ser 500 alumnos que van a ser afectados por este pequeño número de docentes que está desarrollando este síndrome. Entonces sí se volvió relevante. Y sí me parece importante que trabajemos de algún modo con los departamentos de calidad educativa o psicología, que son muy escasos en las universidades. O sea, hay un psicólogo a veces para muchísima gente y solamente alumnos. No hay un acompañamiento para el docente, teniendo en cuenta también que muchos docentes de la carrera de audiovisuales, que es la que investigamos, no son docentes de carrera. Son profesionales, cineastas, fotógrafos, sonidistas, que están dictando. Entonces no saben mucho de estos temas que muchos docentes de carrera o de profesión sí. Entonces hay que complementar, creo, con un apoyo directamente al docente y a las instituciones mismas, ¿no? Para que vaya cayendo. Sí, en realidad clarísimo, Mauricio, el aporte, y gracias también a la señorita del Águila por el aporte. Cuando hicimos las entrevistas a los maestros, el 100% de ellos no tenía claro qué era el síndrome de burnout. Lo que nos estaban comentando era precisamente lo que Mauricio nos refería, ¿sí? Que se entendía como estrés, se entendía como... alguna vez he escuchado que hay una persona que se puede sentir agotada y en realidad no había una claridad y por lo tanto la intervención dada, la intervención brindada es súper importante, ¿no? Es necesario comunicar, es necesario difundir de qué se trata y cómo es que nosotros mismos también podríamos ir identificando sin caer en de repente, en el diagnóstico propio, que puede ser probablemente errado en algún momento, sí poder identificar ciertos síntomas o signos de alarma para recurrir a lo que Mauricio acaba de mencionar. Es súper importante, que es el acompañamiento, no solo a los estudiantes, sino también a nosotros como docentes. Para tener una idea de cuántos docentes de repente, para sacar un estimado en el Perú que conocen de este síndrome, nosotros conocimos este síndrome hace poco como grupo de investigación en la maestría, ¿no? Porque Suelen lo trajo a colisión. Nosotros hicimos un grupo y no sabíamos que era este síndrome de burnout porque pensábamos y también lo asociábamos con el estrés. Decíamos, no, estamos estresados simplemente. Investigando aún más del síndrome, nos hicieron
nos hicimos los test a ver si tenemos síndrome. Yo tengo el síndrome de Burnout y quisimos estudiar más a fondo esto porque yo, al ser el más joven del grupo de investigación, era un poco curioso que yo era el que desarrollara el síndrome a más temprana edad. Y como yo, ¿qué tantos docentes con mucha más experiencia que yo tienen este síndrome y que no lo saben, como yo no lo sabía? Buscando la solución a eso fue como nació el punto de partida de esta investigación, que en verdad creemos, al igual que ustedes, que es muy importante que nuestros compañeros sepan en verdad que se están enfrentando, porque es un síndrome silencioso, que lo confunde con muchas cosas. Acá nuestros compañeros nos dijeron, ¿cuál es la diferencia del estrés? Porque de repente yo tengo estrés y no tengo el síndrome de burnout, ¿no? Ya sabemos que es un estrés mal llevado. ¿Ok? Hay muchas cosas, hay muchos pequeños indicadores que te pueden estar diciendo, oye, cuidado, estás desarrollando el síndrome. Pero para esto no tienes que tener miedo, ay, tengo el síndrome del burnout, ya fui. No, no debes tener miedo. Se puede decir tratamientos, acompañamientos, situaciones que pueden llevar a llevar con tranquilidad este síndrome. Pero me parece igual, como dice Silvio, muy importante que todo el profesorado sepa que hay riesgo de contraer este síndrome, sobre todo después de estar viendo ya casi 2 años de modalidad virtual. Claro, no podemos mejorar o arreglar lo que no sabemos que tenemos mal, ¿no? Creo que es importante ese autoconocimiento. Miguel, hacen una pregunta aquí que me quisiera referir porque es importante. Sí, acá el señor Jaime Rojas pregunta si enseñar... Arriba Catherine pregunta un ratito, que antes de ella. En cuanto a los docentes, ¿qué tanto de investigación han recogido enfocado a los docentes? Catherine, todas las investigaciones que hemos hecho son específicamente de docentes, porque sí, el burnout no solo se desarrolla en docentes, sino en cualquier trabajador que tenga que ver con una relación cercana con un otro. Médicos, enfermeros y docentes principalmente, y ese fue nuestro enfoque. Y hay otras preguntitas, Miguel. Para sumarle un poquito a lo que decía Mauricio, que ya que estamos hablando acá docentes, y creo que todos aspiramos a ser docentes investigadores, algo que a nosotros nos llamó la atención era de que los docentes, o sea, las investigaciones de burnout en el Perú eran más enfocadas a educación básica regular, ¿no? La de educación superior eran muy escasas, entonces es algo que todavía tenemos que investigar. Y en el exterior, si bien habían varias investigaciones, fueron algunas las que nos llamaron la atención en distintos países, que creo que abordamos bastantes, pero quedaron unas pocas. ¿Por qué? Porque estas investigaciones en docentes también eran de años pasados, o también eran grupos poblacionales muy particulares. Entonces creo que esto también queda como una investigación a otros docentes para que sigamos abordando esta problemática dentro de las universidades. Sabemos que también en la presencialidad hay muchos casos de burnout, porque las demandas, si bien son diferentes, también generan un desgaste. El mismo hecho de la rutina también se suma a esta condición. Entonces creo que habría que tenerlo también considerado si es que alguien acá desearía hacer una investigación, que es un tema sumamente relevante. Precisamente, Suelen, me parece que lo que has mencionado calza perfectamente con la intervención del señor Rojas en el chat, quien refiere si enseñar en modalidad 100% virtual ha generado cierto estrés a los docentes, si tenemos algunos indicios de cómo sería enseñar en una modalidad híbrida, es decir, presencial y virtual con relación al estrés posible. Y es que, como claramente has dicho ahora, Suelen, tenemos estudios que revelan que docentes que trabajan de manera presencial pueden desarrollar el síndrome, y han desarrollado síndrome de burnout. Entonces, una modalidad híbrida actualmente en el Perú le suma cierto nivel de estrés adicional, que es el que viene relacionado con la situación de salud en la que estamos inmersos ahora. Entonces, realmente ahora no podemos tener indicios de cómo sería enseñar en esta modalidad, ya que carecemos, no tenemos ninguna otra situación similar en ninguna parte del mundo y en ningún otro momento de la historia. Sin embargo, sería muy interesante ver cómo este manejo del estrés puede ir desarrollando o desembocando síndrome de burnout si es que es mal llevado.
Si es que hay alguno de ustedes que le Sí. gustaría mencionar algo adicional. Hay una pregunta interesante que quisiera responder, que ahorita ha preguntado Carolina Paul, ¿no? Junto con el acompañamiento psicológico, ¿se ha pensado en otro tipo de estrategias para controlar el burnout? Por ejemplo, yoga, meditación. Justo por querer seguir continuando esta senda, estudiamos un diplomado en neurociencia. Y ahí descubrimos el mindfulness. Para hacer corta la investigación, hay una región en nuestro cerebro que se llama la amígdala, que es la que controla los impulsos ante cualquier agente estresor del medio externo, ¿no? En este caso, el mindfulness te ayuda como un entrenamiento a poder evitar este estrés bajando tus niveles de presión arterial, respuesta temprana y todo lo demás que cuando de repente te dan una palmada detrás tuyo y tú no estás atenta a eso, te sobresaltas. Suena de repente curioso, pero este mindfulness, este entrenamiento, hace que esa reacción sea un poco más calmada. Y esto ayuda también a las reacciones por el estrés que tenemos nosotros los docentes. Ayuda, es como un entrenamiento. Y aún más, porque muchos de nosotros practicamos este mindfulness con nuestros estudiantes. Al bajar los niveles de estrés para parciales, niveles de estrés para los finales, les ha ayudado un montón a nuestros estudiantes realizar esta meditación a inicios de las clases para comenzar las clases más motivados y más relajados. Entonces, es una opción muy, muy importante la que tú nos dices, esta meditación y yoga, porque nosotros también como docentes, los 4, las practicamos en nuestros salones de clase. Las practicamos. Y nos parece muy importante también que los docentes en este espacio de solución que hemos propuesto también lleven a cabo este mindfulness para poder controlar los niveles de estrés. Gracias, Efraín. Bien. Bien. ¿Algún comentario adicional? De repente, una pregunta. Y si no, siendo las 8 para ir dando por cerrado este espacio. Parece que no hay más preguntas. Entonces, agradecemos profundamente a ustedes que nos han acompañado en este espacio. Agradecemos las recomendaciones para continuar con esta investigación y les animamos a que ustedes también hagan una investigación personal sobre el síndrome y que ustedes también puedan hacer que muchas otras más personas sean conscientes de que es algo que nosotros como docentes podemos estar expuestos, pero también es algo que puede prevenirse. Entonces, gracias a todos por su tiempo, gracias por encontrarse con nosotros en este espacio, y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias también a la Pontificia Universidad Católica del Perú por este espacio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y la participación.